continuar tu búsqueda. 7 de la mañana, 54 minutos, Felipe. Pues ahí escucha usted una de las caras de esta moneda. Tiene razón María Camila cuando dice, para pelear se necesitan dos. Y los dos han sido, como usted lo acaba de escuchar, pues fronteros y directos, ambos con argumentos seguramente, ambos desde sus orillas. Pelea del fiscal con el presidente Petro, que a mí me parece, Felipe, un poquito desapacible, un poquito agria y un poquito o muy desafortunada, la verdad. Sí, la verdad es que esos enfrentamientos institucionales no le sirven absolutamente a nadie, Néstor. Pero desafortunadamente, pues las cosas llegaron a este punto, pues porque el presidente agredió al fiscal, el fiscal se ha defendido, bueno, todo lo que conocemos. Pero no es conveniente, y eso descuaderna aún más el país de lo que ya está, porque eso confunde a la opinión pública, eso la gente se asusta, con razón, dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Pero a la gente hay que decirle que tranquila, Colombia tiene unas instituciones tan sólidas que resisten a un personaje tan abusador como Francisco Barbosa. En Colombia los ciudadanos tenemos que dormir tranquilos. Hemos construido, no sé por qué bien, es una cosa difícil incluso de explicar en un país tan raro como Colombia, unas instituciones de una solidez realmente ejemplar. Y entonces, pues bueno, un funcionario que evidentemente no tenía ni las condiciones profesionales ni personales para ejercer un cargo de la magnitud de la de fiscal general de la Nación, pues se encarga durante 4 años de abusar del ejercicio del poder de la manera como lo hizo. Pero la pesadilla se acaba. La pesadilla ya dentro de 2 semanas no va a existir. Estará o una fiscal encargada o una fiscal nombrada en propiedad, lo que decida la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus competencias. Y saldremos de esta pesadilla que fue larga, fue compleja y puso en tensión muy fuerte a las instituciones, pero logramos sobrevivir a esta pesadilla. Pero yo le digo una cosa, yo estoy de acuerdo con ustedes en que la confrontación institucional no le sirve a nadie, por supuesto es perjudicial para el país y para que se trabaje articuladamente, pero lo que nos contó el fiscal Barbosa sobre el presidente pidiéndole la cabeza de la vicefiscal me parece aterrador desde el punto de vista del irrespeto por la autonomía de la fiscalía. O sea, es también una demostración de que fue atacado significativamente, que el que atacaba no era solamente él. Bueno, Felipe, pero es que además las agresiones del presidente contra el fiscal Barbosa arrancaron con la confesión de su propio hijo de haber cometido delitos. Ahí fue que arrancaron. Antes no tuvieron enfrentamientos graves, pues tuvieron con el tema del levantamiento de las órdenes de captura, pero digamos esos eran unos temas jurídicos, se puede, no se puede. De hecho, el fiscal levantó órdenes de captura contra los miembros del Estado Mayor Conjunto de las FARC y de los desmovilizados. Felipe, es que hay tantos ingredientes en esta batalla. Entonces usted escucha el recuento. Para terminar, en que el último de todos estos episodios es la inmensa presión a la Corte Suprema de Justicia para que elija el reemplazo de Barbosa, porque no les gusta la vicefiscal Marta Mancera. Y ya el presidente de la Corte dijo, el presidente Gerson Chaverra, que se van a tomar su tiempo con tranquilidad, con serenidad, que lo que necesitan es llegar a 16 votos y que no van a permitir que nadie los presione, porque esto ya se ha vivido en el pasado y la Corte tendrá su... No, hay una presión grande. Hay una presión grande. Hay una presión grande para que no nombre. ¿Cómo que nadie? Hay una presión grande para que no nombre. Es una vueltica por las redes. Desde hace algún tiempo. ¿Por qué hay está una viendo presión usted enorme solamente para que nombre ya? Un pedacito, negar que hay una presión a la Corte, por lo demás. Negar que hay una presión. Hay una presión para que no nombre. Eso sí, desde hace rato se viene construyendo la teoría de que hay una presión para que nombre y de que hay una fórmula para enlodar a la vicefiscal, y todo eso desde hace rato se vino construyendo realmente de una manera bastante calculada. A mí realmente de lo que más me impresiona del fiscal Barbosa, pues que no había demostrado ser una persona inteligente a lo largo del ejercicio del cargo en este
esfuerzo por mantenerse a través de tercera persona en la fiscalía, sí me ha parecido que lo ha hecho de manera inteligente, porque ha ido soltando cosas, ha ido utilizando medios de comunicación, ha ido inventando fábulas, ha hecho historias para hacer creer que evidentemente hay una presión indebida a la Corte Suprema de Justicia. Héctor, solamente un dato, Héctor. La Corte Suprema de Justicia está enterada, y por eso se lo pregunté al fiscal Barbosa, porque él se los contó a los 23 magistrados del episodio de finales del año pasado cuando el presidente Petro le pidió que cambiara a Marta Mancera de vicefiscal. Es decir, esto no es que el fiscal Barbosa le dice a Blue Radio, pregúnteme tal cosa. No, la Corte Suprema tiene entre las consideraciones al momento de elegir fiscal general que el presidente Petro, según el fiscal Barbosa, le pidió que sacara a Marta Mancera de la vicefiscalía e incluso fue más allá. Sugirió nombre para vicefiscal general del presidente de la República. Si eso se confirma, es una de las más graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la rama judicial. Sí, y eso no nos parece grave. Es increíble. Héctor, yo les sugiero para eso. Dicho ante la Corte Suprema, no creo que se hubiera atrevido a mentir diciéndoselo ante sus electores. La Corte Suprema le iba a decir, en este tema hay que tener cuidado con las antipatías personales porque se nota. Le sugiero que volvamos esto un debate de argumentos, porque cada vez que usted habla del desastroso fiscal, pues lo que está informando es de su antipatía personal. No solamente esa antipatía, yo soy víctima, como usted lo sabe, Néstor, del abuso de autoridad y del abuso de poder de la fiscalía, del fiscal general de la Nación. Claro que sí, yo lo he dicho aquí varias veces. Por eso, pero volvamos a un tema de argumentos. Eso debería ser suficiente para que se declarara impedido. Por supuesto. ¿No? A ver, volvamos esto. No, yo no creo que para opinar uno tenga que declararse impedido porque no estoy tomando ninguna decisión. Y lo que estoy haciendo es lo que no hacen otros, que es éticamente decirle a la gente qué es lo que pasa. Claro que sí, yo soy víctima del fiscal y evidentemente, pues seguramente mis opiniones están mediadas por esa circunstancia, por supuesto, sí, por eso conozco de manera personal, personal y directa el abuso del poder de parte de la fiscalía. Lo conozco de manera personal y directa. Sí, y claro que Héctor, se lo digo a los ciudadanos, se lo digo a nuestros oyentes de la manera más abierta posible para decir, sí señor, mis opiniones tienen eventualmente ese sesgo, pero también ese conocimiento directo. Dicho eso, me parece que, Felipe, el debate debe ser, ¿el fiscal Barbosa es un fiscal sedicioso? El presidente, que es la acusación de un lado, el presidente Gustavo Petro por el otro lado, dice el fiscal, el presidente Petro lo que tiene es miedo por las investigaciones que le vienen pierna arriba, que usted acaba de escuchar. ¿Cuáles son esas investigaciones? El tema de financiación de la plata de campaña, pues el tema de su hijo Nicolás, el tema más grave es ese, tema de la política de paz. Al final la investigación contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos toca a la campaña presidencial del presidente Petro. Y esto ha avanzado al punto, Néstor, que estamos hablando de el hallazgo por parte no solamente de la Fiscalía, ojo, porque aquí entonces se está tejiendo una historia de que solamente la Fiscalía está investigando la presunta financiación irregular de la campaña. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, el Consejo Nacional Electoral, todos están concentrados en la famosa acta en la que FECODE admite, y esa sería la gran irregularidad porque está casi al tope la financiación, de la entrega de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Petro, no reportados, lo cual haría inmediatamente entonces, que se investigaran delitos, incluso en caso de que se demuestre, cometidos por el presidente de la República. Recuerde usted que el tema no es menor, y por eso el presidente empieza a ambientar el fin de semana también la teoría de que quieren sacarlo del poder. Ahí está el elemento que une una cosa con otra. Diferentes piezas en el rompecabezas que terminan en la misma pelea. Digo, financiación de la campaña, está el tema de Nicolás Petro, están tantos temas judiciales, por eso es que la Constitución habla de cooperación, Felipe, creo que dice colaboración armónica entre los poderes. Colaboración armónica, que en este caso... Pues, en este caso estamos lejísimos de cooperación armónica. Señor Álvaro. Esta entrevista es la confirmación de la desinstitucionalización del país por la hiperpolitización de la Fiscalía. Ese fiscal que acabamos de oír, pues es como propio de una república bananera. No supera a la Fiscalía de Perú en acciones, porque allá pues meten a la cárcel presidentes, pero lo supera en discurso descarado, y en eso solo
lo igualan los fiscales venezolanos, que son operadores políticos abiertos. Mire, lo que pasa es que en Colombia hemos venido sufriendo un deterioro institucional. Antes los presidentes ternaban fiscales para que los protegieran. Eso es una vagabundería, pero pues aceptada. Con Duque se dio un paso adelante, peor, agravando esa desinstitucionalización, porque es el presidente anterior usando a su fiscal amigo para atacar a su sucesor. Eso ya es grave. Y estamos al borde de una tercera fase muy grave, que es mantener la politización contra el sucesor vía dejar como fiscal interina a la vicefiscal. Pero eso es una decisión. Pero usted está diciendo que quieren seguir a Barbosa. Que iba a ganar que Petro. no toma Barbosa, hombre. No, la yo no decisión Usted está diciendo que el presidente Duque que lo hizo en solamente el año porque iba a ganar 2020 Petro. ya sabía que iba a ganar Petro y por eso metió a Barbosa. No. Pues eso es lo que está diciendo. Mi argumento es serio, mi argumento no es eso. Es que los presidentes están usando fiscales para cuidarse la espalda, que Duque avanzó para, una vez llega un presidente un sucesor opositor, atacarlo virulentamente desde la fiscalía, y ahora quieren dar un tercer paso, que es dejar una ficha propia. Pero eso sería, esa es una acusación, fiscalía. Álvaro, contra la Corte Suprema de Justicia. Sí, es que es la Corte quien decide. Pero además, es la Corte la que permítame decide. explico eso. el caso de Nicolás Petro Pero no vino de la fiscalía, vino del mismo Nicolás Petro y de su esposa. Yo no estoy hablando de eso. Permítame explico lo de la y ya habló. Entonces ahora estoy hablando yo. Lo de la Corte. Álvaro, pero a ver ese nivel de hostilidad, por favor, con María pero es Consuelo. que dejen hablar. No es hostilidad, es uno dando argumentos de fondo y le salen que es que Petro que Duque no sabía que iba a hacer Petro. No, estoy hablando del caso de Nicolás Petro, que es totalmente central en la discusión. Permítanme hablar del tema, del enfoque que quiero hacer. Bueno, superemos Claro las que groserías, depende. vamos adelante, Álvaro, lo escucho. No, aquí no ha habido ninguna grosería. Grosería es tratar de volver una caricatura al argumento del contrario. Yo lo que estoy diciendo es que ahorita pretenden dejar a una vicefiscal. Es una campaña orquestada desde hace meses, con muchas ayudas desde los medios y desde las redes sociales. Lo que vimos en la última votación de la Fiscalía es que es posible que tenga éxito, porque un número de magistrados está votando en blanco. Ese voto en blanco puede ser dudas valiosas o simplemente una manera de evitar que se elija una nueva fiscal. Entonces estamos ante semejante tensión institucional grave, grande, que no es salida de cualquier lado, sino que es la tercera fase de nombrar fiscales amigos para protegerse, después usar esos fiscales para atacar al sucesor y ahora dejar un fiscal interino para tratar de saltarse las instituciones. Ese escenario es muy posible que esté sucediendo. Yo no tengo pruebas, pero buena parte del país está pensando que eso puede pasar. Pues y eso el presidente de la Corte Suprema no considera eso. No considera eso. Pues, piensa que él tiene, que los magistrados tienen la autonomía para, con rigor y profesionalismo, analizar las 3 hojas de vida, y ya dijeron que eso es lo que ellos van a hacer. A mí me causa curiosidad que los mismos que en 2009 criticaban, alababan mejor a la Corte Suprema de Justicia porque no le elegía fiscal al expresidente Álvaro Uribe, esos mismos que en ese momento alababan esa determinación, hoy la critican, muy acomodados de acuerdo a la posición política e ideológica. En ese momento les parecía muy bien y hoy les parece muy mal. Opiniones. Hay que dejar que la Corte actúe. Eso no es nuevo en Colombia. Y al revés, pero, Ricardo. pero claro. ¿por qué no respetar a la Corte Suprema de Justicia en su autonomía? Ahora, si no les gusta, cambien la Constitución. Pero hoy a la Corte, hay que respetar a la Corte Suprema de Justicia, y si se toma un día o un año o 16 meses, como el caso de Vivian Morales, pues se las va a tomar la decisión adecuada, y la Corte seguramente ponderará además esta circunstancia de que seguramente mantener en interinidad la Fiscalía General de la Nación pues no le conviene a esa institución, y por lo tanto pero sí les convenía en 2009, sí era conveniente en 2009 esa interinidad cuando era Álvaro Uribe el presidente. Tendrá en cuenta también esa consideración. Es el tema de la incoherencia. Y tomará la decisión que tenga que
que tomar. Yo pues paso de largo por las agresiones de Ricardo, solo para decir una cosa que me parece más importante, porque claramente está tratando de agredirme. No sé si usted se siente aludido. Una circunstancia. Sí, me siento aludido y me siento agredido. Eso sí, no es mi intención. Yo hablo, por ejemplo, del doctor Rodrigo Primi y de otros. No, yo no tengo ningún lío con usted. Pero no me importa, yo paso adelante. Yo paso adelante porque me parece que es importante les voy a pedir un favor a todos mis compañeros, con el mayor respeto. Nos enfriamos, ¿les parece? Nos enfriamos, nos tomamos, Felipe, un poquito de valeriana y a ver si podemos tener un debate respetuoso de argumentos. Sigo. Héctor, ¿qué diferencia hay entre el escenario de hace unos años cuando la Corte... A mí no me lo pida porque he estado tranquilo. No, pero le voy a hacer... Héctor, no sigan lo mismo. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta sobre argumentos. Le voy a hacer una pregunta sobre argumentos, si me permite. ¿Qué diferencia hay entre la Corte Suprema cuando la Corte se demoró 1 año y 6 meses para elegir a la fiscal Vivian Morales? Había entonces un fiscal encargado y la Corte se demoró eligiendo de una terna presentada por el presidente de la República. ¿Esto no es lo mismo que podría pasar hoy y que ya ha pasado muchas veces antes en Colombia? Sí, y en ambos casos, por supuesto, es dañino para las instituciones, por supuesto. Es que el diseño institucional supone que cuando termina el periodo de un funcionario, pues entra otro que lo reemplaza, pero pues entra otro nombrado de la manera como está previsto en la Constitución que ocurra, y por lo tanto, pues evidentemente lo mejor para las instituciones es que la Constitución funcione, es decir, que cuando termine el periodo de un fiscal esté nombrado el otro que pueda asumir en propiedad. De eso creo que no hay duda ni habrá discusión, y obviamente eso se predica del 2009 o del 2023 o del 2046, pero no me ha contestado. A nadie le puede parecer. No es tan probable que se pongan de acuerdo de uno. ¿Cuánto se demoró la Corte en elegir a Vivian Morales? Exacto. Pues 1 año y medio. Ha pasado con mucha frecuencia. Por eso. No, eso le pregunto. Y entonces si se vuelve a repetir, podría repetirse, Felipe, ¿no es verdad? Sí, Néstor, sobre todo porque, mire, si la Corte en su sabiduría no escoge fiscal general, en abril salen 5 magistrados. Néstor. Entonces tendrían que entrar a reconformar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual se podría llevar 1 año o más dentro de sus cronómetros, pues dentro de su cronograma. Es decir, esas son las dos, o de aquí a abril, o ya después de abril se va más largo. Sí, bueno, Néstor, Felipe, básicamente escenario calcado de la época de Álvaro Uribe. La Corte estaba intentando elegir de la terna presentada por Uribe. Claro, salen magistrados y entonces tienen que nombrar reemplazo, no logra mayoría, no logran el quórum, y por eso es que una de las buenas, de las grandes posibilidades, Néstor, es que se demore un poquito la Corte eligiendo el reemplazo del fiscal. Es que acuérdese que al presidente Uribe en su momento le pidieron que se declarara impedido para mandar terna. No, pues, es que se parece. ¿Cuántas veces la terna? ¿No cambió 2 veces la terna? Si no me falla la memoria, de 4 páginas en la que le da unos argumentos, que porque el presidente no podía mandar terna, que por el tema de los falsos positivos y de los ministros y de no sé qué. Y bueno, pues ahí se demoró la Corte 16 meses, ¿no? ¿Sabe, Felipe, quienes le pedían vía derecho de petición al presidente Álvaro Uribe que se declarara impedido para mandar la terna en ese momento? La lista es de 16 ilustres personajes de la izquierda, pero allí está el doctor Iván Cepeda, el doctor Jorge Rojas, Gloria Flores y Reinaldo Villalba. Y fíjese que hoy son gobierno. Pero fíjese, Néstor, que el contexto de la situación no es diferente. Yo diría que es mucho más grave en este momento para el presidente Gustavo Petro, porque es su propio hijo el que está enfrentando un juicio en la Fiscalía, y el presidente Petro, voy a citar las comillas del documento, dice: interés particular y directo en su gestión, en su regulación, control o decisión. La Fiscalía es quien tiene su poder y quien tiene la suerte, por decirlo menos, de Nicolás Petro, que es el hijo del presidente Gustavo Petro. Pero la Fiscalía ya hizo el oficio de impulsar la acusación ante el juez. O sea que, digamos que la Fiscalía va un paso adelante en ese sentido en el juicio de Nicolás Petro. Yo realmente he descreído mucho de la actividad del fiscal Barbosa. Y la última lagartada dice para Washington a pedir visto bueno, eso sí, como una banana republic.
a pedirle a los gringos el visto bueno para Marta Mancera, esa sí pues es de las peores que yo he visto en mi vida. Eso pero sí, Aurelio, él acaba de decir más que no de fue rodillas, más rodillas. Él acaba de decir que no fue ni a Washington ni a pedir visto bueno pues, ni nada. Pero puede decir lo que fue sea. a cerrar ese ciclo de 4 años de trabajo con el Departamento de Justicia. Tampoco, fue a pedir todos, el visto bueno. Pero todos los fiscales, casi todos hicieron eso en su momento, Aurelio. Bueno, pero yo quiero, para entrar en la discusión de fondo, yo quisiera decir que lo más ponderado que yo he oído y leído en estos días es el editorial del Espectador del sábado pasado. Es un editorial cuyo título es, permítame leerlo, La promesa de cambio no confiere inmunidad legal. Es decir, donde el editorialista del Espectador dice que por más que sea el cambio y por más que sea el gobierno de la supuesta izquierda, que yo no lo creo tampoco, no puede pedir inmunidad total, no puede pedir que su hijo no sea juzgado si comete un delito, no puede pedir que si el canciller Leiva transgredió las normas de la contratación no sea puesto en investigación, no puede pedir que si uno u otro funcionario de alto nivel haya entrado en irregularidades tenga que pasar los organismos de control y la fiscalía por encima. Yo creo que en este caso ese editorial del Espectador da luces sobre lo que debe ser una posición ponderada y en defensa de la institución. Para quienes quieran opinar sobre esta pelea, el presidente Petro, desafortunadamente, Felipe, esto es como una de esas peleas de lucha libre. En esta esquina, el presidente Gustavo Petro. En la otra esquina, el fiscal Francisco Barbosa. Y como en todas las peleas, las de lucha libre o la política, pues uno tiende a tomar partido por alguno de los dos. Salen a frote pues las simpatías, las antipatías, los afectos, las coincidencias ideológicas y por supuesto intentando algo de coherencia en este momento, de que eso parece una peste, digo, la coherencia. 8:15 minutos. Néstor, Opiniones que leo, que escucho a partir de este momento, señor Daniel. Néstor, el editorial del sábado muy bueno, la promesa de cambio no confiere inmunidad legal, es el título y es muy bueno. Pero déjeme decirle una cosa que me preocupa a futuro, que quede la idea de que quien deja a la vicefiscal encargada como fiscal es Francisco Barbosa. Eso no es cierto, eso está en la ley y es la Corte Suprema la que, si se demora en elegir fiscal general, queda por ley encargada la vicefiscal Mancera. Y me preocupa más aún que la animadversión del gobierno nacional con el fiscal, con la vicefiscal Marta Mancera es aún peor que con el fiscal Barbosa. Entonces es un choque de trenes. Ahora, la vicefiscal Mancera, contrario al fiscal Barbosa, yo creo que ha tenido unas declaraciones en medios por su cargo mucho menos confrontacionales con el gobierno, y si ella se dedica a hacer su labor, a seguir las investigaciones, a liderar la fiscalía, pues es el gobierno el que va a estar peleando, y va a estar peleando porque ella fue quien lideró, digamos, la investigación contra el hijo del presidente Petro, tras las declaraciones que él hizo autoincriminándose al recibir dinero del narcotráfico para la campaña de su padre. No fue ni la oposición ni los medios de comunicación, nadie. Fue el mismo Nicolás Petro el que se autoincriminó e incriminó a su papá directamente con la entrada de recursos ilegales a la campaña. Y fue Marta Mancera quien lideró esa investigación, y por eso es la animadversión del gobierno Petro con ella. Bueno, la revelación, Felipe, esta yo no la había visto. Un presidente de la República, imagínese usted que no fuera Gustavo Petro, coja cualquiera de ahí para atrás, que un presidente de la República le diga al fiscal, cámbieme a la vicefiscal, que esa no me gusta. Pues obviamente eso no es un trago fácil de... ¿Usted se imagina, se imagina si lo hubiera hecho Álvaro Uribe? ¿Se imagina qué estaría pasando? Es que ahí está, ese es el punto. ¿Y quién cree esa versión, digamos? Porque pero no le creemos al fiscal general que se lo dijo ante la Corte Suprema de Justicia. Yo no le creo. Bueno, pero es que usted tiene un prejuicio con el fiscal. Si el fiscal general lo dice, lo dijo ante la Corte Suprema, no lo dijo aquí, ni siquiera estaba preparado para responder esa pregunta porque no la veía venir. La prueba es que cuando se le intentó pedir alguna circunstancia adicional, que contara algo, que concretara algo, que recordara la frase, se negó a hacerlo. Pero Héctor, el presidente no lo ha negado nunca. Por lo menos en las teorías de valoración de la prueba. Él a la Corte le dio el nombre del vicefiscal que sugirió el presidente. El presidente no lo ha negado. Es lícito creerle o no creerle a fulanito de tal. Digo, en su bolsa de incertidumbres también meta lo que está diciendo el presidente, porque aquí cada uno está contando, por supuesto, una parte de la historia. Que
¿Qué hacemos, Felipe, con esta pelea? No, pero además, ¿qué va a pasar si llega la Corte a no elegir el 8 de febrero? Es posible. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la cooperación entre el Ejecutivo y la Fiscalía ¿Con Marta Mancera? Si Marta Mancera es fiscal general encargada? ¿Se van a romper las relaciones? ¿El gobierno va a decidir desconocer a la Fiscalía? ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Esta pelea, pero Felipe, si ya la está desconociendo, porque acuérdese que el presidente Petro, cuando se supo el caso de su hijo a través de su esposa, doña Adel Vázquez, dijo que no iba a interferir en el proceso. Y 10 días después, 8 días después, le dijo al hijo en Twitter, dijo, no se someta al verdugo. Ahí arrancó. Bueno, es que a ver, están bien, un poquitico de historia no nos sienta nada mal, ¿no? Pero ojalá la corte valore esa circunstancia que está mencionando Ricardo. Claro que hay una tensión institucional que es muy dañina, y pues no parece haber justificación para mantenerla. Pero bueno, yo contra la Corte sí no voy a hablar, por supuesto. Yo de la Corte respeto todas las decisiones que tome, aún si decide no elegir fiscal general de la Nación, pero siempre confío y voy a seguir confiando en las instituciones y especialmente en el poder judicial. Por eso me parece tan dañino que haya habido un fiscal de la categoría del fiscal Barbosa, porque es que afecta mucho el Poder Judicial y la credibilidad de las instituciones de este país y hacen un daño enorme. Y los que lo aplauden, a mí me parece que no son suficientemente conscientes de lo que están haciendo, porque hay un sector de la sociedad colombiana que siempre manifestó mucho temor con las instituciones colombianas si llegara Petro a ser elegido presidente de la República. Y después, y por el temor que le mantienen a Petro o la antipatía que le mantienen a Petro, lo que han hecho es crecer, aplaudir, considerar como positivo un comportamiento totalmente abusivo como el que ha tenido el fiscal Barbosa. Entonces, pues, a aplaudir, yo creo que esas personas no tienen derecho. Yo creo que esas personas no son suficientemente conscientes de lo que están haciendo, pero bueno. Pero eso se llama libertad de expresión, ¿no? 8:20 minutos. Bueno, también el que quiera aplaudir al presidente, aplaude al presidente. El que quiera aplaudir al otro, aplaude al otro. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio en esta soleada mañana de lunes.